¿Sabes cuál es el disco o el almacenamiento más rápido que tenemos actualmente? ¿Es lo mismo velocidad que rendimiento? Porque no es lo mismo. ¿Qué tipos de SSD tenemos? ¿Son todos iguales? Seguro que si te pregunto qué tipos de SSD conoces me dirás dos, que serían básicamente estos dos de aquí. El SSD de 2,5 de toda vida y después el M2. Básicamente serían estos. Pero hay más tipos de conectores y más tipos de formato, que son formatos muy rápidos, que tienen unas prestaciones muy especiales, y tenemos, por ejemplo, los E1S, los E1L, los U2, los U3, los E3, hay muchos formatos y eso es lo que vamos a ver ahora. Si recordáis, hace poco os traje un vídeo con una comparativa de todos servidores all flash, es decir, servidores con almacenamiento SSD, específicamente NVMe, y vamos a profundizar en este tipo de almacenamiento, en los NVMe. Así que si estás interesado en aprender, quédate y empezamos. Antes de continuar con este vídeo, quiero darle las gracias a GVGMOL por patrocinar este canal, por patrocinar este vídeo. Como ya sabéis, GVGMOL es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que yo no recomiendo tener nunca software pirata, siempre que sea software legal. A la larga eso trae muchísimos problemas y vamos a ver cómo aquí una licencia es muy barata y no vale la pena jugarse el tipo. Así que venga, vamos allá. Aquí estamos en la web de GVGMOL y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto, y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Al principio del vídeo os preguntaba si era lo mismo velocidad que rendimiento, y no es lo mismo. Podemos tener mucha velocidad pero que el rendimiento no sea el óptimo, y en según qué entornos, en según qué circunstancias es tan importante la velocidad como el rendimiento. Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de almacenamiento SSD tenemos tres tipos de almacenamiento SSD, que sería en primer lugar el SATA, que es el que vosotros conocéis de toda vida como los discos de 2,5, que serían estos de aquí. Después estarían los SAS, que el conector es muy parecido a este, es un tipo de conector, el SAS, que no es exclusivo de SSDs, igual que este, que también lo tenemos en discos de 3,5, en discos mecánicos. Un día os traeré discos SAS y os explicaré la diferencia que hay entre el SATA y el SAS. De velocidad es parecida, es un poquito superior, pero tiene otras características diferentes. Y finalmente está el NVMe. El NVMe para vosotros, para muchos de vosotros, es esto de aquí, es un M2. Me voy a centrar en el almacenamiento NVMe, pero no en las M2 porque hay otro tipo de conectores, hay otro tipo de formatos NVMe que son más rápidos, más estables y de mejores prestaciones que estos de aquí M2. Aquí podemos ver dos tipos de discos, que serían en este caso un U2, que ya os lo traje hace tiempo, y aquí tendríamos un E1S. Este es de Kingston y este es de Kioxia. Este de Kioxia, me voy a quedar con este para explicaroslo. Este de Kioxia es un XD7P, vemos que es un OEM, no tiene aquí la típica pegatina donde se ve la marca y modelo, porque venía dentro de una caja con 2 unidades, que es una caja donde suelen venir este tipo de OEM que van para data center. Y bueno, ¿qué características tiene este tipo de almacenamiento que no tenga, por ejemplo, este de aquí? Muy sencillo. En primer lugar, la disipación térmica. Tened en cuenta una cosa, cuando nosotros estamos hablando de almacenamiento SSD, cuando empezamos a escribir en un SSD, al principio todos van bien, pero cuando ya llevan mucha carga de trabajo, cuando ya llevan mucho rato escribiendo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando escribimos ficheros muy grandes, poquito a poco vosotros habréis visto en vuestros ordenadores que va bajando la velocidad, que ya no escribe tan rápido. ¿Por qué? Porque se van calentando, porque hay una cosa en las celdas que ahora no voy a explicar, que ya expliqué en su día cuando hice el vídeo del sobreaprovisionamiento, que hace como que se vayan agotando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un data center, cuando estamos hablando de los grandes hiperescalares, cuando estamos hablando de data centers de alto rendimiento, cuando estamos hablando de servidores que necesitan mucho rendimiento, necesitan mucha estabilidad. Eso es a lo que me refería en el rendimiento y la estabilidad.
Este tipo de almacenamiento no nos vale. Este nos vale para un NAS, para un ordenador, para cositas así, pero no para un sitio donde tiene que estar leyendo y escribiendo y sobre todo donde tienen que estar escribiendo 24/7. Entonces, este tipo de almacenamiento, como podemos ver, sería básicamente este de aquí. Estaría dentro el mismo tipo de chip, porque los chips, los NAND, son básicamente los mismos, pero ¿qué diferencia tiene? En primer lugar, la disipación del calor. Como podéis ver, está todo metido dentro de una pastilla, como si dijéramos metálica, de tal manera que ya está pensado para que internamente está construido para que disipe muy bien todo el calor. Eso es algo muy importante, porque en este tipo de M2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que andar poniéndole aquí unos disipadores térmicos con unas almohadillas para que haga buen contacto, para que saque todo el calor, y aquí ya no tenemos eso. En los U2, como puede ser este de aquí, este disco que es un U2, que también os lo traje aquí al canal, si os fijáis, aquí tiene unas ranuras en la parte de delante y en la parte de detrás, también para lo mismo, para forzar el aire, que el aire lo atraviese por dentro internamente y saque todo el calor. Y luego aparte, como podéis ver, es metálico y lo mismo, está preparado para que disipe todo el calor, por lo cual este tipo de almacenamiento pueden funcionar 24/7 y con el tiempo, conforme vamos escribiendo, no bajan el rendimiento. Eso es muy importante. Eso en este tipo de almacenamiento no lo podemos garantizar. Por lo cual, en los sitios donde necesitamos un rendimiento muy estable, tenemos que ir a este tipo de almacenamientos NVMe nuevos. A este tipo de almacenamientos E1, E3, U2, U3, almacenamientos específicamente diseñados para data center. Luego, además, tened en cuenta una cosa. Este tipo de M2 tiene una potencia muy baja. Se pueden alimentar con una potencia muy baja porque básicamente la potencia es el calor que va a generar y el calor que tenemos que disipar. Estos nuevos tipos de almacenamiento pueden llegar hasta 25 vatios. Los podemos alimentar con hasta 25 vatios, por lo cual vamos a meter una densidad de chips muy grande y van a ser capaces de disipar todo ese calor. Para que os hagáis una idea, este tipo de almacenamiento, tenemos almacenamientos, como vamos a ver luego, de 30 terabytes en un único SSD, en un único disco, por decirlo de alguna manera. Luego, por otro lado, está que internamente este tipo de disco no es igual que este. ¿Por qué? Porque también es muy importante, aparte de los chips NAND que llevan dentro, es muy importante la controladora. Las controladoras que llevan este tipo de discos son controladoras muy buenas y son unas controladoras especiales. Son diferentes de los M2 que podemos encontrar para uso doméstico. Este tipo de discos también tienen características muy específicas para data center o para servidores, que son, por ejemplo, el PLP, Power Loss Protection. ¿Eso qué es? Es que dentro llevan unos condensadores, suelen ser condensadores de tantalio, de tal manera que en el caso de que haya un corte eléctrico, les da tiempo a guardar las tablas, les da tiempo a guardar toda la información para que no se pierda nada de información. En un M2 como este o en un SSD barato, que es lo que tenemos, que no tienen este PLP, y si de repente hay un corte eléctrico, en un data center está todo redundado, tenemos redundancia eléctrica, no suele haber problemas, pero si llegara a haber algún problema, estos tienen PLP de tal manera que se garantiza que no se pierdan datos, porque en un corte brusco de suministro eléctrico se pueden quedar celdas a mitad de escribir, no da tiempo a guardar la tabla y se pueden perder datos. Eso es muy importante. ¿Qué más tienen este tipo de discos? Tienen cifrado por hardware, tienen lo que se llama OPAL, tienen SED, tienen cifrado por hardware, y eso en algunos data centers también es muy importante. ¿Por qué? Porque en según qué servicios, según en qué tipo de aplicaciones, por las ISO y por otras cosas que ahora no voy a explicar, también les obligan a que el cifrado sea por hardware, que no sea, que se produzca dentro del propio disco, que no sea a través del servidor. Por lo cual, este tipo de discos tienen un rendimiento muy alto, incluso cifrando. ¿Por qué? Porque ya dentro llevan el hardware, llevan un motor de cifrado que lo va a cifrar y es independientemente del servidor. Luego en otro vídeo ya os lo explicaré, este tipo de cifrado. Utilizaremos un disco como este de Kioxia, porque este de Kioxia lleva este tipo de cifrado y vamos a ver cómo se hace. Pero bueno, que sepáis que es una característica específica también de este tipo de discos. También hay algunos como estos específicos para data center. Este también aquí lo podéis ver,
DC Data Center también tienen características parecidas a este, pero no llegan a este tipo de características que tienen este tipo de discos o estos U2 o este tipo de discos NVMe que están específicamente diseñados para servidores. Y luego algo que también es muy evidente es la velocidad, la rapidez que tienen estos discos. Tienen velocidades altísimas de 5000, 6000, 7000 megabytes por segundo, pero lo más increíble para mí son los IOPS, porque es lo que realmente da el rendimiento de un disco. Para que os hagáis una idea, este tipo de discos, muchos de ellos superan el 1.000.000 de IOPS por disco, una auténtica barbaridad. Para ponerlo en un contexto tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, un disco mecánico tiene unos 200 IOPS y pasamos de los 200 de un disco mecánico a 1,2 millones. Es una escala totalmente diferente. Cuando estamos hablando de SSDs, como pueden ser, no este, porque este sí que tiene unos IOPS muy altos, este me parece que ronda los 90 o 100.000 IOPS. Cuando estamos hablando de este tipo de disco SSD, ya estamos hablando de 50-60.000 IOPS, este que es Enterprise, este ya estamos rondando cerca de los 100, creo que tiene 80 o 90, os lo digo de cabeza, y cuando estamos hablando de M2 más de uso doméstico, ya podríamos estar hablando de 200, 300, 400.000 IOPS, pero aquí estamos hablando ya de 1 millón, una auténtica locura. Por lo cual, este tipo de discos lo que tienen es que tienen una velocidad muy alta y una latencia muy baja. Y cuando estamos hablando ahora últimamente mucho de inteligencia artificial, de grandes centros de datos, de rendimiento muy optimizado, estas latencias y estas velocidades son importantísimas. Tened en cuenta también que este tipo de discos, por ejemplo, esta nueva serie de discos de Kioxia, los XD7P y otros que os voy a enseñar luego, esos ya vienen con una PCI Gen 5, ya es de la quinta generación y por eso son ultra rápidos, pero la quinta generación también tiene otra cosa, que son muy rápidos, tienen mucha densidad, pueden ser de muchísima capacidad, pero como os he comentado antes, tienen un consumo muy alto, pueden llegar a los 20-25 vatios de consumo por disco y eso hay que sacar ese calor de alguna manera, por lo cual tened en cuenta que este tipo de discos no es un M2. De ahí el precio. También tened en cuenta una cosa, muchas veces cuando os he traído este tipo de hardware más específico de Enterprise, más específico de Data Center, me decís, jolín, es que ese disco vale tanto el tera o ese servidor, es que es muy caro, es que yo tengo servidores más baratos que hacen básicamente lo mismo. Aunque os parezca que hacen lo mismo, realmente no hacen lo mismo. Evidentemente, el tera de este disco no es lo mismo que el tera de un M2 o de un SSD que podéis comprar en Amazon. De hecho, para que os hagáis una idea, este tipo de discos, estos de Kioxia, ni siquiera se pueden comprar. Es decir, tú, si no vas a un distribuidor oficial, no vas a poder comprarlo. Estos no los tenéis en Amazon, estos no los tenéis en las tiendas. Tenéis que hablar directamente con un distribuidor oficial de Kioxia, si sois un data center o si sois gente del sector especializado. Tenéis que hablar con un distribuidor específico de Kioxia para comprarle estas unidades, porque no están de venta al público general. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque es que esto está muy diseñado para servidores de alto rendimiento. Y ahora ya nos vamos a meter de lleno con este tipo de almacenamiento NVMe. Lo vais a ver muchas veces escrito como EDSFF. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo, quiere decir Enterprise Data Center Standard Form, o lo que es lo mismo, lo que vengo diciendo a lo largo de todo el vídeo. Es específico para Enterprise y para Data Center, no son unos usos que sean para uso doméstico, no es para un uso para una pyme, ya es para un uso más Enterprise, más para servidores muy específicos, para servidores de Data Center o servidores Enterprise. Y dentro de este tipo de almacenamiento vamos a ver varios tipos como pueden ser los ES y los US. Este sería un E1. Dentro del E1 tenemos el E1S, E1L, el S y el L quiere decir la longitud, corto o largo, evidentemente con sus abreviaturas en inglés. Teníamos distintas longitudes, pero bueno, ahora finalmente parece que se está estandarizando y parece ser que el formato S, que es este, que es de 15 milímetros, es el que se va a imponer. Y parece ser también que los L, los que son más largos, de hecho los vais a ver muchas veces como ruler, como reglas. Cuando oigáis hablar de almacenamiento ruler es esto. Los que son más largos, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente les cabe mayor densidad de chips, por lo cual tienen mayor capacidad de almacenamiento,
pero parece ser que les da algo de problemas de calentamiento. Yo por lo que he leído, da algo de problemas de calentamiento y parece ser que se están quedando de los 5 tamaños que había, parece ser como que se está estandarizando y el que se va a quedar es este, el E1S, y es así, tiene esta forma. Y después tenemos también los formatos US, que son los US estos de aquí. Es muy parecido a un SATA, como podéis ver. El conector no es SATA, evidentemente es formato U, y dentro de los US tenemos dos tipos, los U2 y los U3. Este ya os lo traje en su día, que era el formato U2, y luego tendríamos el formato U3, que es como un estándar nuevo, que es como una evolución del U2. ¿Y por qué? Porque el U2 es NVMe y el U3 también, aparte de ser NVMe, también admite el SATA y el SAS, por lo cual si este disco fuera un U3 lo podríamos pinchar en un servidor que tuviera tanto conector SATA como SAS como NVMe, de tal manera que es una manera de, también para los fabricantes, independientemente de que tengamos un tipo de almacenamiento NVMe, SATA o SAS, con un U3 ya lo tendríamos todo solucionado, porque con un único disco como este, evidentemente si fuera un U3, este vuelvo a repetir, este es un U2 de Kingston, ya lo tendríamos todo solucionado y todo en un único disco y con un único formato. Dentro de los grandes data centers, dentro sobre todo de los hiperescalares, parece que está ganando la batalla el formato E frente al formato U, en concreto el E1, el E1S frente al U2 o U3. Hay otro formato, como veremos luego, que es el formato, en vez de el E1 es el E3, pero ¿por qué? Por esto, mirad, por el tamaño. Hay una gran diferencia de tamaño entre el formato, en este caso el E1S y el U2 o U3, de tal manera que nosotros, si tenemos en un servidor de una sola U, tenemos puesto todo el almacenamiento. En el caso de los U's, del U2 o del U3, nos caben solo 10 unidades, mientras que cuando estamos hablando de este tipo de almacenamiento nos caben 24 unidades puestas así, una detrás de otra, de tal manera que la densidad de almacenamiento en el formato E1S es mucho mayor que en el formato U. Y últimamente los hiperescalares, y sobre todo con todo el tema de la inteligencia artificial, necesitan mucha densidad de almacenamiento, necesitan mucha densidad eléctrica. El formato de data center está cambiando, pero eso lo explicaré en otro vídeo. Últimamente están haciéndose muchos data centers y ya se están pensando todos los data centers para inteligencia artificial, y este tipo de almacenamiento va a jugar un papel muy importante. Ahora vamos a ir a mi ordenador, vamos a ver los diferentes tipos que hay, vamos a ver los diferentes formatos, porque yo solo tengo estos de aquí. Y ahora vamos a entender mucho mejor todo lo que os he explicado antes. Nos venimos a la web de Kioxia. Kioxia es lo que antes era Toshiba, la parte de SSD de Toshiba. Y mirad, venimos aquí y vemos que tenemos varios modelos. Estos que pone 2,5 pulgadas serían con conector U2. Este sería el formato E3S. Y luego estos de aquí sería el que os he mostrado, el que os he enseñado es este de aquí, que sería el E1S. Vamos a verlos. En primer lugar, este de aquí, el CD8, que sería con conector U2. Vamos a ver las características porque es lo que os he explicado a lo largo de todo el vídeo. Vemos que las capacidades son muy grandes, de 13 TB, 6,4 TB, 15 TB. La coma es porque, como podemos ver, esto está en inglés. Ya sabéis que los ingleses separan, en vez de con punto de miles, separan con coma. Y vemos que las capacidades son muy grandes. Las velocidades de lectura y de escritura igualmente. Velocidades de lectura de 7000 MB por segundo, 7200, 6600, y en cuanto a escritura 6000, 3800, 6000. Y luego esto de aquí es lo que os comentaba de los IOPS. Vemos que está en miles, no en IOPS, sino en miles de IOPS, y vemos que este tiene 1,2 millones de IOPS, 1 millón, 1,2 millones, esto en cuanto a la lectura, y en cuanto a la escritura 380.000, 310.000, 200.000, velocidades muy altas. Y esto de aquí también es muy importante, que es lo que os comentaba antes. Vemos que tiene un consumo de 20 vatios y aquí también de 20 vatios. ¿Por qué? Porque es el de mayor capacidad, es de 13 terabytes o casi 13 terabytes y este de 15 terabytes, por lo cual el consumo es muy alto. Si nos venimos para abajo, los CD8P, que serían estos de aquí, con formato U2 y con formato E3S, vamos a verlo.
Aquí ya vemos que tenemos diferentes grosores, que lo tenemos de 15 milímetros, este sería con U2, y aquí lo tenemos de 7,5 milímetros en el formato E3S. Vemos que el grosor es diferente, y aquí tendríamos lo mismo, este E3S de 7,5 milímetros, y luego al igual que antes tenemos muchísima capacidad. Aquí vemos que tenemos uno de 30 terabytes, fijaros, 30 terabytes, el consumo es de 24 vatios, el consumo es altísimo. Y después, en cuanto a las velocidades de lectura y de escritura, lo mismo. Tenemos velocidades, en este caso, de 10.000 megabytes por segundo, 12.000 megabytes por segundo, una auténtica locura, fijaros qué velocidades. Y después, en cuanto a los IOPS, fijaros, 2 millones, 1,9 millones, 2 millones, una auténtica locura. Y aquí en escritura lo mismo, 200.000, 300.000, 400.000, velocidades muy altas, por lo cual tenemos capacidades altísimas, 30 teras con velocidades altísimas, pero eso sí, ahora ya el consumo se nos va a 24 vatios. ¿Y por qué tienen velocidades tan altas? Muy sencillo, por esto de aquí, porque es un Gen 5x4, es decir, tiene 4 carriles de generación 5. Antes en el vídeo os he puesto esta tabla y mirad, en la generación 5, ¿qué es lo que tenemos? Que por cada carril tenemos 4 GB. Sin embargo, en la PCI 4, en la generación 4, tenemos 2 GB. Y luego en la PCI 3, en la generación 3, 1 GB por carril. Como tenemos, como estamos viendo aquí, 4 carriles de generación 5, ¿qué es lo que tendríamos? Una velocidad máxima de 16 GB por segundo. Aquí lo tenemos. 4 GB en la Gen 5. De ahí que tengamos estas velocidades tan altas que con una generación 4 no se puede obtener. Y aquí vemos, voy a cerrar esto, y aquí como podemos ver pone preliminar y precisamente por eso, porque es una generación 5. Si nos venimos al XD7P, que es el que os he traído yo, que es este de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues exactamente lo mismo. Vemos que es una generación 4x4, por lo cual al ser una generación 4 es un poquito más lenta, pero seguimos teniendo velocidades de 7.000, de 4.000, los IOPS de 1,5 y 1,6 millones, el consumo de 20 vatios y las capacidades de 7 y de 7 terabytes. Y vemos que aquí tenemos diferentes grosores dentro de que es el E1S de 9,5 y de 15 milímetros. Vamos a verlo mejor en esta de aquí, seguimos en Kioxia, aquí está lo que os he comentado antes, EDSFF, y mirad, aquí tenemos lo que os he mencionado antes, tenemos los E1S, los E1L y los tenemos con distintos grosores en función del disipador que utilicemos. Aquí está. Aquí tenemos todas las medidas, tendríamos los E1S, los E1L, aquí tendríamos la altura, es decir, el grosor, es decir, la disipación de calor, porque tenemos mayor capacidad de disipación de calor en función de que tengamos mayor grosor por estas aletas o estas paletas para disipar el calor. Y fijaros que cuanto mayor es el grosor, mayor es la potencia, el consumo. ¿Por qué? Porque podemos disipar más calor, hasta el punto de que este de aquí es de 40 vatios. Sería el ruler largo con más grosor para mayor disipación de calor. Vemos que tiene un ancho de 38, tiene una longitud de 318, por lo cual tiene muchísima capacidad para disipar calor, y vemos que tiene, eso sí, 40 vatios de potencia. Y luego, en función de estos grosores, que vemos que aquí tenemos diferentes tipos de E1S, en función del grosor, aquí vemos los E1S, pero de 9,5 milímetros, serían estos de aquí, no llevarían la parte de disipación de calor, pero vemos que en muy poquito espacio podemos meter mucha cantidad de almacenamiento. Luego estarían los más estandarizados, que serían los que os he enseñado yo, que serían el E1S, el de 15 milímetros, que sería estos de aquí, para una U, 2 U's o 4 U's, y luego tendríamos estos que son más gordotes, que serían estos los 1S, pero de 25 milímetros, pero vemos que ya son para chasis de 2U o más. Aquí los tenemos. Y luego, si nos venimos a los U3, si nos venimos aquí, vemos que tenemos dentro del mismo NVMe que tendríamos con formato E1S, U3 y M2. Aquí los vemos dentro del Micron el 7450. Vemos que tenemos los tres formatos. Vamos a verlos. Me vengo aquí y aquí lo tengo, el Micron 7450. Aquí tendríamos en primer lugar el U3,
Y dentro del U3 tenemos aquí todas estas capacidades y los tenemos, como os comentaba antes, también con SED, es decir, con cifrado, SED TGC o PAL, es decir, autocifrado y sin autocifrado. Tendríamos los dos modelos. Aquí están. Estaría el U3, aquí tendríamos este modelo de U3, pero este era de 15 milímetros y ahora lo tenemos más delgadito, de 7 milímetros. ¿Y qué ocurre? Que aquí los tenemos también con cifrado y sin cifrado, pero fijaros, estos como son más gorditos llegan a 15,3 terabyte y aquí a 12 terabyte. Y sin embargo aquí ya se quedan más bajos, ya se quedan en 7,6 terabyte y en este caso en 6,4 terabyte, cuando estamos hablando de U3. Si nos venimos a las M2, aquí también tenemos M2 con autocifrado, pero la capacidad, fijaros, la capacidad ya cambia totalmente. La capacidad más grande que tenemos ya es de 3,8 terabyte. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta superficie para disipar calor y tampoco tenemos tanta superficie para meter tantos chips, por lo cual nos quedamos con una capacidad más pequeña. Y luego finalmente nos vendríamos a los E1S de 5,9 y de 15 milímetros y al igual que antes los tendríamos con diferentes capacidades, con cifrado y sin cifrado. Y ya por último nos vendríamos a los U2 de Kingston. Este U2 es el que os he enseñado yo, el DC1500M, y aquí lo tenemos. Es un NVMe, en este caso es un U2, no es un U3, y algo muy importante es esto de aquí, que es un Gen 3x4, es un Gen 3.0, es decir, la velocidad de cada carril en este caso aún es más lenta porque es de tercera generación, y eso sí, como os he comentado antes, como es para entornos profesionales, tiene PLP, Power Loss Protection. Y otro aspecto muy importante del formato E1 es que tiene luces de estatus. Parece una cosa menor, pero el hecho de que tenga un pilotito verde o rojo para saber si está conectado o no está conectado, si está todo ok o si tiene algún problema es muy importante. Cuando administramos muchos discos, de manera visual enseguida vamos a detectar si el disco está conectado o si tiene un problema. Como habéis visto, este almacenamiento tiene un uso muy específico, está muy enfocado a data center, es más, está enfocado a data center de alto rendimiento, está enfocado sobre todo a los grandes hiperescalares. De hecho, muchísimos data centers no tienen este tipo de almacenamiento, siguen utilizando el almacenamiento como puede ser un almacenamiento SATA. Este, por ejemplo, es específico para data center, las prestaciones de esto y de esto no tienen nada que ver. Lo mismo que las M2, en los datacenters sí que es verdad que no se suele utilizar este tipo de almacenamiento M2, o se utiliza SSD SATA o se van a estos nuevos formatos, y luego ya para uso doméstico sí que ya, pues bueno, ya tenemos esto o los SSD SATA ya los normales. Y bueno, si puedo os traeré los nuevos formatos que hemos visto hoy en la web, que no los he podido traer físicamente. Si me ceden alguno os lo traeré. Y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.